La estructura de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn. La estructura de las revoluciones científicas es considerado un libro fundamental. Su autor, Thomas S. Kuhn, 1922 a 1996, fue profesor emérito Lawrence Rockefeller de Lingüística y Filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Otros libros suyos incluyen La tensión esencial y teoría del cuerpo negro y la discontinuidad cuántica, 18941912, este último considerado por Kuhn como un ejemplo exacto de lo que trata Strachar. Su primer libro sobre ciencia e historia de la ciencia fue La Revolución Copernicana. El libro fue publicado por primera vez en 1962 como parte de la International Encyclopedia of Unified Science, un proyecto iniciado por Otto Neurath y otros miembros del Círculo de Viena. Resulta irónico para muchos que el libro, que se considera que socavó doctrinas positivistas, fuera publicado en esta enciclopedia. Las ediciones posteriores incluyeron un ensayo introductorio de Ian Hacking y un postscript escrito por Kuhn en 1969, donde aborda críticas y aclara aspectos de su formulación inicial. El libro tuvo un impacto inmenso en la comunidad de historiadores de la ciencia, pero sus efectos más duraderos probablemente han sido en la filosofía de la ciencia y la cultura pública. Es un libro que cambió la imagen de la ciencia que poseemos. Kuhn se propuso cambiar nuestra comprensión de las ciencias. En el prefacio, explica que su involucramiento con un curso universitario sobre ciencias físicas para no científicos lo expuso a la historia de la ciencia y socavó radicalmente algunas de sus concepciones básicas sobre la naturaleza de la ciencia y las razones de su éxito especial. Estas concepciones previas, extraídas de su formación científica y de su interés en la filosofía de la ciencia, no encajaban con la empresa que el estudio histórico mostraba. Esto lo llevó a un cambio drástico en sus planes de carrera, pasando de la física a la historia de la ciencia y luego de vuelta a preocupaciones más filosóficas. El ensayo es un intento de explicar por qué se sintió atraído por la historia de la ciencia. Menciona influencias importantes de historiadores de la ciencia como Alexandre Koyré, Emile Meyerson, Helen Metzger, Annelies Meyer, y a Olav Joy, así como de campos aparentemente no relacionados como la psicología, Jean Piaget, psicólogos de la Gasitoult, y la lingüística, B. L. Borf, además de la filosofía, W. Okine. La interacción con científicos sociales en el Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences en 1958 a 59 lo llevó a reconocer el papel de lo que llamó paradigmas en la investigación científica madura. La crítica a la visión acumulativa de la ciencia. La imagen de la ciencia se ha extraído tradicionalmente del estudio de logros científicos acabados, como se registran en los clásicos y, más recientemente, en los libros de texto. Sin embargo, estos libros de texto son persuasivos y pedagógicos, y una concepción de la ciencia extraída de ellos no es probable que se ajuste a la empresa que los produjo. Kuhn argumenta que hemos sido engañados por ellos de maneras fundamentales. La visión tradicional, a menudo implícita en los libros de texto, concibe el desarrollo científico como un proceso de acumulación. Según esta visión, el contenido de la ciencia está ejemplificado por las observaciones, leyes y teorías en los textos.
y los métodos científicos son las técnicas utilizadas para obtener datos y las operaciones lógicas para relacionarlos con las teorías. El desarrollo científico es un proceso paulatino por el cual se han añadido elementos, hechos, teorías, métodos, al acervo creciente. La historia de la ciencia, en este contexto, cronifica estos incrementos y los obstáculos que inhibieron su acumulación, distinguiendo el componente científico del pasado de lo que se consideraba error y superstición. Sin embargo, los historiadores de la ciencia han encontrado cada vez más difícil cumplir estas funciones. Se vuelve más difícil responder preguntas como cuándo se descubrió el oxígeno, o quién concibió por primera vez la conservación de la energía. Esto sugiere que la ciencia quizás no se desarrolle por la acumulación de descubrimientos e invenciones individuales. Además, se enfrentan a dificultades crecientes para distinguir el componente científico de creencias pasadas, sintiendo que visiones como la dinámica aristotélica o la química flogística no eran menos científicas que las actuales. Si estas creencias anticuadas se llaman mitos, entonces los mitos pueden producirse y mantenerse por las mismas razones que llevan al conocimiento científico actual. Si se llaman ciencia, entonces la ciencia ha incluido cuerpos de creencia incompatibles con los actuales. Esta investigación histórica que muestra la dificultad de aislar contribuciones individuales también genera dudas profundas sobre el proceso acumulativo. Esto ha llevado a una revolución historiográfica en el estudio de la ciencia, aunque en sus primeras etapas. Los historiadores han comenzado a hacer nuevas preguntas y a trazar líneas de desarrollo menos acumulativas. Intentan mostrar la integridad histórica de una ciencia en su propio tiempo, estudiando las opiniones de un grupo desde el punto de vista, a menudo muy diferente, que les dio la máxima coherencia interna. Esto sugiere una nueva imagen de la ciencia. La estructura de las revoluciones científicas, conceptos clave. Kuhn plantea que las revoluciones científicas tienen una estructura. Identifica una secuencia de nodos o etapas. 1. Ciencia normal, 2.4. 2. Resolución de enigmas, 4. 3. Paradigma, V. 4. Anomalía, V. 5. Crisis, 7-8. 6. Revolución, 9, que establece un nuevo paradigma. Esta es la estructura de las revoluciones científicas. Comienza con ciencia normal basada en un paradigma y la dedicación a resolver enigmas, seguida de anomalías serias que conducen a una crisis, y finalmente la resolución de la crisis por un nuevo paradigma. Ciencia normal y resolución de enigmas. La ciencia normal se define como la investigación firmemente basada en uno o más logros científicos pasados, logros que una comunidad científica particular reconoce por un tiempo como el fundamento para su práctica posterior. Estos logros, paradigmas, son suficientemente inéditos para atraer a un grupo de adherentes y suficientemente abiertos para dejar problemas por resolver. La ciencia normal es la actualización de la promesa del paradigma. Consiste en extender el conocimiento de los hechos que el paradigma muestra como particularmente reveladores, aumentar la correspondencia entre hechos y predicciones del paradigma, y articular aún más el paradigma. La ciencia normal es un trabajo de limpieza o mop-up work que involucra a la mayoría de los científicos a lo largo de sus carreras.
Es un intento de forzar a la naturaleza dentro de la caja preformada y relativamente inflexible que el paradigma suministra. La característica más sorprendente de los problemas de investigación normal es lo poco que apuntan a producir grandes novedades. No busca producir nuevos fenómenos ni inventar nuevas teorías. En cambio, la investigación normal se dirige a la articulación de los fenómenos y teorías que el paradigma ya suministra. Las restricciones de la ciencia normal, nacidas de la confianza en un paradigma, son esenciales para el desarrollo de la ciencia. Al enfocar la atención en un pequeño rango de problemas esotéricos, el paradigma obliga a los científicos a investigar una parte de la naturaleza con un detalle y profundidad que de otro modo sería inimaginable. La ciencia normal consiste principalmente en tres tipos de problemas. 1. Determinación de hechos significativos, miden con más precisión cantidades o fenómenos que la teoría deja insuficientemente descritos. Ejemplos: posiciones estelares, longitudes de onda, pesos de composición. Requieren a menudo aparatos especiales. 2. Ajuste de hechos a la teoría, mejoran la correspondencia entre las observaciones conocidas y la teoría del paradigma, o encuentran nuevas áreas donde se pueda demostrar la correspondencia. Esto puede implicar modificar la teoría o demostrar que los datos experimentales eran defectuosos. Requiere ingenio experimental. Ejemplos: telescopios para demostrar el paralaje anual, máquina de Atwood para la segunda ley de Newton, aparato de Foucault para la velocidad de la luz. 3. Articulación de la teoría. Resuelven ambigüedades residuales del paradigma, permitiendo la solución de problemas a los que antes solo había llamado la atención. Esto puede implicar determinar constantes físicas, constante gravitacional universal, número de Avogadro, o elegir entre formas alternativas de aplicar el paradigma a nuevos fenómenos, teoría calórica y calentamiento por compresión. Estos problemas de articulación son a menudo simultáneamente teóricos y experimentales. La caracterización de la ciencia normal como resolución de enigmas, puzzle solving, resalta que los problemas abordados tienen una solución asegurada. La dificultad radica en encontrar el camino para lograr ese resultado anticipado. El científico que tiene éxito se demuestra un experto resolviendo enigmas. El desafío del enigma es lo que impulsa al científico. Los enigmas son una categoría especial de problemas que sirven para probar el ingenio o la habilidad. El valor intrínseco del resultado no es el criterio para un enigma, sino la existencia asegurada de una solución. La ciencia normal es una actividad altamente determinada, pero no necesariamente por reglas explícitas. Los paradigmas pueden guiar la investigación incluso en ausencia de reglas. Prioridad de los paradigmas. El concepto de paradigma es central para comprender la ciencia normal. Kuhn lo define inicialmente como logros científicos universalmente reconocidos que, durante un tiempo, proporcionan problemas y soluciones modelo a una comunidad de practicantes. Sin embargo, Kuhn admite en el postscript que el término original era oscuro e importante, y que fue usado de al menos 22 maneras diferentes por Margaret Masterman. Distingue dos usos principales, uno global y uno local. El uso local se refiere al ejemplo estándar. Prefiere el término ejemplares para este uso local. En su uso global, el paradigma,
o lo que en el PostScript llama matriz disciplinar, representa lo que los miembros de una comunidad científica comparten y que explica su comunicación y juicio profesional relativamente unánimes. Los componentes de esta matriz disciplinar incluyen generalizaciones simbólicas, expresiones formales utilizadas por el grupo, como F igual a ma o I igual a V barra R. Pueden funcionar tanto como leyes como definiciones de los símbolos que emplean, y el equilibrio cambia con el tiempo. La aceptación de la ley de Ohm, por ejemplo, requirió redefiniciones de corriente y resistencia. Modelos, metafísicos y heurísticos, creencias compartidas, como que el calor es energía cinética o que el universo se compone de corpúsculos. Proporcionan analogías y metáforas preferidas o permitidas, ayudando a determinar qué se acepta como explicación o solución de enigma. Ejemplos: circuito eléctrico como sistema hidrodinámico, moléculas de gas como bolas de billar elásticas. Valores, ampliamente compartidos por diferentes comunidades científicas, proporcionan un sentido de comunidad a la ciencia en general. Son importantes para identificar crisis y elegir entre teorías incompatibles. Ejemplos: las predicciones deben ser precisas, cuantitativas mejor que cualitativas. Las teorías deben permitir la formulación y solución de enigmas, ser simples, autoconsistentes y plausibles, compatibles con otras teorías. Kuhn admite que dio poca atención a la consistencia interna y externa como fuentes de crisis y factores de elección de teoría en el texto original. Ejemplares: soluciones concretas de problemas que los estudiantes encuentran durante su educación y los científicos durante su carrera de investigación. Kuhn considera que este es el aspecto más novedoso y menos comprendido de su libro. El estudiante aprende a ver un problema como similar a uno que ya ha encontrado, captando la analogía entre problemas distintos. Esta habilidad para ver situaciones como similares, como sujetos para una generalización simbólica, es lo principal que se adquiere al resolver problemas ejemplares. Esto resulta en conocimiento tácito adquirido haciendo ciencia, no por reglas. La prioridad de los paradigmas sobre las reglas se relaciona con el hecho de que los científicos a menudo no son mejores que los legos para caracterizar las bases establecidas de su campo, muestran su habilidad principalmente a través de su capacidad para realizar investigación exitosa. La coherencia de una tradición de investigación normal no necesita estar determinada completamente por reglas explícitas, sino por la semejanza familiar, aludiendo a Wittgenstein, entre los problemas que los científicos han resuelto. Anomalía y la emergencia de descubrimientos. La ciencia normal no busca la novedad, sino clarificar el status quo. Los descubrimientos, novedades de hecho, no ocurren cuando algo se ir bien, sino cuando algo está mal, una novedad que va en contra de lo esperado. En resumen, lo que aparece como una anomalía. Una anomalía es el reconocimiento de que la naturaleza ha violado las expectativas inducidas por el paradigma que gobierna la ciencia normal. El proceso de descubrimiento implica reconocer tanto que algo existe, como que es. Por ejemplo, la historia del descubrimiento del oxígeno, por Scylla, Priestley y Lavoisier, muestra que es un evento complejo y extendido en el tiempo, a menudo imposible de atribuir a un solo individuo o momento. Priestley identificó el gas como óxido nitroso y luego como aire desflogisticado,
Solo Lavoisier lo vio finalmente como una especie distinta, parte de su nueva teoría de la combustión. El valor dado a un nuevo fenómeno y su descubridor varía con cuanto violó las anticipaciones del paradigma. Las anomalías, especialmente las persistentes, juegan un papel crucial. Los ejemplos del oxígeno y los rayos X, descubiertos por Röntgen, ilustran cómo las expectativas implícitas en los procedimientos de laboratorio pueden dificultar el reconocimiento de novedades. La resistencia al cambio por parte de la ciencia normal no permite que las anomalías se entreguen fácilmente, lo que garantiza que penetren profundamente en el conocimiento existente. Crisis y la emergencia de teorías. Las anomalías serias y persistentes pueden conducir a un estado de crisis. Una crisis surge cuando un enigma de la ciencia normal se resiste a ser resuelto, especialmente para los miembros más capaces de la comunidad, a pesar de los esfuerzos reiterados. La conciencia de que el paradigma existente ha dejado de funcionar eficazmente es fundamental para la emergencia de nuevas teorías. Ejemplos de crisis incluyen la astronomía ptolemaica en el siglo XVI, la química flogística en el siglo XVIII, y la física a fines del siglo XIX, problemas con el éter, la radiación del cuerpo negro. La crisis copernicana, por ejemplo, se caracterizó por el fracaso técnico del paradigma ptolemaico para resolver sus propios problemas tradicionales, aunque factores externos, presión por la reforma del calendario, también jugaron un papel. En la química, la crisis previa a Lavoisier incluyó problemas con la química neumática y la incapacidad de la teoría flogística para explicar la ganancia de peso en la calcinación. Durante una crisis, las reglas de la ciencia normal se desdibujan y se aflojan. Esto se manifiesta en la proliferación de articulaciones competidoras, la disposición a probar cualquier cosa, la expresión de descontento explícito, y el recurso a la filosofía y el debate sobre los fundamentos. La investigación durante la crisis se asemeja a la del periodo preparadigmático, pero el foco del desacuerdo es más pequeño y claro. Las crisis pueden cerrarse de tres maneras. 1. La ciencia normal finalmente logra resolver el problema que provocó la crisis. 2. El problema se resiste a los nuevos enfoques y se etiqueta y deja de lado para una generación futura. 3. Emerge un nuevo candidato a paradigma, lo que lleva a una revolución científica. A menudo, son los científicos muy jóvenes o muy nuevos en el campo los que, al estar menos comprometidos con las reglas tradicionales, son más propensos a ver que esas reglas ya no definen un juego yugaval y a concebir un nuevo conjunto que pueda reemplazarlas. La naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas. Las revoluciones científicas son episodios de desarrollo no acumulativo en los que un viejo paradigma es total o parcialmente reemplazado por uno nuevo incompatible. Una revolución implica una reconstrucción del campo desde nuevos fundamentos. Cambia algunas de las generalizaciones teóricas más elementales, así como muchos de los métodos y aplicaciones del paradigma. Durante la transición, hay un solapamiento considerable, pero nunca completo, de los problemas que se pueden resolver con el viejo y el nuevo paradigma, pero hay una diferencia decisiva en los modos de solución. Las revoluciones son intrínsecamente revolucionarias, no meros incrementos al conocimiento existente,
porque su asimilación requiere la reconstrucción de la teoría anterior y la reevaluación de los hechos anteriores. Un descubrimiento, como el del oxígeno o los rayos X, no simplemente añade un elemento al mundo del científico, sino que cambia cualitativamente su mundo al alterar la concepción de entidades familiares y el marco teórico para interactuar con la naturaleza. Kuhn usa la analogía de un cambio de Gestalt, como ver un pato o un conejo en la misma imagen, para describir lo que ocurre en un cambio de paradigma. Sin embargo, el científico no ve algo como otra cosa, sino que simplemente lo ve. La asimilación de un campo visual anómalo previamente ha reaccionado y cambiado el campo mismo. La experiencia con el experimento de cartas anómalas sugiere que un paradigma es prerequisito para la percepción misma. Lo que un hombre ve depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual conceptual previa le ha enseñado a ver. Los paradigmas determinan grandes áreas de experiencia al mismo tiempo. Ver oxígeno en lugar de aire desflogisticado, el condensador en lugar del frasco de Leyden, o el péndulo en lugar de la caída restringida, fue parte de un cambio integrado en la visión del científico de muchos fenómenos relacionados. Por ejemplo, Aristóteles veía en un cuerpo que se balanceaba una caída restringida, mientras que Galileo veía un péndulo. Las regularidades que eran accesibles a Galileo no existían para un aristotélico. Los datos mismos cambian, la composición porcentual de compuestos bien conocidos cambió después de que se aceptó la teoría de Dalton. La necesidad de las revoluciones surge porque la ciencia normal ignora las anomalías que no se ajustan a su caja conceptual. Los científicos no rechazan un paradigma solo por anomalías o contrainstancias. Rechazar un paradigma sin sustituir simultáneamente otro es rechazar la ciencia misma. Un nuevo paradigma solo emerge después de que el viejo ha sido llevado a un estado de crisis reconocido. La proliferación de articulaciones competidoras, la disposición a probar cualquier cosa, la expresión de descontento explícito y el recurso a la filosofía y al debate sobre los fundamentos son síntomas de una transición de la investigación normal a la extraordinaria. Inconmensurabilidad. Un concepto clave relacionado con las revoluciones es la inconmensurabilidad. 10. Besos. Esta es la idea de que, en el curso de una revolución y un cambio de paradigma, las nuevas ideas y afirmaciones no pueden compararse estrictamente con las antiguas. Incluso si se usan las mismas palabras, su significado ha cambiado. La inconmensurabilidad puede entenderse, en parte, como un problema de comunicación similar a la traducción entre lenguajes diferentes. Los defensores de teorías inconmensurables inevitablemente ven de manera diferente ciertas situaciones experimentales u observacionales. Dado que usan predominantemente los mismos términos, deben estar aplicando algunos de esos términos a la naturaleza de manera diferente. La comunicación es inevitablemente solo parcial. Kuhn argumenta que la inconmensurabilidad es útil de una manera inesperada para entender la especialización en la ciencia. A medida que las subdisciplinas se desarrollan, cada una con sus propios logros que sirven de modelo, se vuelve cada vez más difícil para los practicantes de una entender lo que hace la otra. Así como las nuevas especies se caracterizan por no cruzarse, las nuevas disciplinas son hasta cierto punto mutuamente incomprensibles. Esto no es un punto metafísico profundo, sino un hecho familiar para cualquier científico. La resolución de revoluciones.
La transición de un paradigma en crisis a uno nuevo es una reconstrucción que cambia los fundamentos, los métodos y las aplicaciones. Un nuevo paradigma rara vez ha resuelto más que unos pocos de los problemas que se le presentan al principio, y esas soluciones a menudo están lejos de ser perfectas. Por lo tanto, la superioridad de una teoría sobre otra no puede probarse en el debate. La resolución de las revoluciones implica que la comunidad científica decide abandonar una tradición de investigación normal a favor de otra. Esto no se basa en procedimientos de confirmación o falsificación al modo tradicional, como proponía Papert. Si cualquier falla de ajuste justificara el rechazo de la teoría, todas las teorías serían rechazadas en todo momento. La falsificación ocurre, pero es un proceso posterior y separado de la emergencia de una anomalía. La resolución de las revoluciones es un proceso de persuasión. Los científicos individuales adoptan un nuevo paradigma por varias razones, a menudo personales, autobiográficas, o incluso relacionadas con la reputación. En última instancia, la preocupación no es con los argumentos que convierten a un individuo, sino con el tipo de comunidad que siempre, tarde o temprano, se reforma como un solo grupo. Los argumentos que persuaden no son necesariamente diferentes de los que enumeran los filósofos: precisión, simplicidad, fecundidad, alcance, pero estos funcionan como valores que pueden aplicarse de manera diferente individual y colectivamente. No hay un algoritmo neutral para la elección de teoría, ningún procedimiento de decisión sistemático que deba llevar a cada individuo al mismo resultado. La comunidad de especialistas, más que sus miembros individuales, toma la decisión efectiva. La persuasión implica convencer al otro de la superioridad de la propia visión. Aunque a veces se logra sin traducción, a menudo requiere que los miembros de cada comunidad intenten comprender la perspectiva del otro. El nuevo paradigma puede producir resultados concretos que la vieja teoría no puede explicar, lo que puede ser decisivo para algunos, especialmente los recién llegados al campo. La traducción de resultados y explicaciones también ayuda a la persuasión. Sin embargo, incluso después de la persuasión, la conversión, pasar a trabajar y pensar dentro del nuevo lenguaje/paradigma, es una transición diferente, a menudo involuntaria, y que algunos, especialmente los científicos mayores, pueden no lograr nunca completamente. Estos últimos pueden usar la nueva teoría como extranjeros. Progreso a través de revoluciones. El hecho de que la ciencia progrese es un requisito casi exclusivo de las actividades que llamamos ciencia. Esto plantea la pregunta de por qué el desarrollo descrito por Kuhn, con sus rupturas no acumulativas, debería avanzar constantemente. Parte de la respuesta es semántica. Después de una revolución, el grupo victorioso nunca dirá que el resultado ha sido algo menos que progreso. Repudiar un paradigma pasado implica renunciar a la mayoría de los libros y artículos que lo encarnaban, lo que lleva a una distorsión drástica en la percepción del científico sobre el pasado de su disciplina. Lo ven como un camino en línea recta hacia el estado actual, es decir, como progreso. Los libros de texto y la historia que implican deben reescribirse después de cada revolución, disfrazando el papel e incluso la existencia de las revoluciones que los produjeron. Esta tendencia a reescribir la historia linealmente es profunda y probablemente funcional en la profesión científica.
Sin embargo, la explicación del progreso no puede detenerse en el mero la fuerza hace el derecho. La existencia misma de la ciencia depende de que el poder para elegir entre paradigmas resida en los miembros de un tipo especial de comunidad. Solo las civilizaciones descendientes de la Grecia helénica han poseído más que una ciencia rudimentaria. El grueso del conocimiento científico es producto de Europa en los últimos 4 siglos. Las características esenciales de estas comunidades científicas son cruciales para entender el progreso. Deben estar preocupados por resolver problemas sobre el comportamiento de la naturaleza, específicamente problemas de detalle. Las soluciones deben ser aceptadas por muchos. El grupo no se elige al azar, sino que es la comunidad bien definida de colegas profesionales. Una regla no escrita es la prohibición de apelar a jefes de Estado o al público en general en asuntos científicos. La comunidad es la árbitra exclusiva del logro profesional. Sus miembros poseen la base, reglas o equivalente, para juicios unívocos. Estas características, extraídas de la ciencia normal, explican muchos aspectos de la respuesta del grupo durante las revoluciones. La comunidad científica es un instrumento supremamente eficiente para maximizar el número y la precisión de los problemas resueltos a través del cambio de paradigma. Kuhn propone una analogía con la evolución biológica, darwiniana, para conceptualizar el progreso. Así como la evolución biológica procede de comienzos primitivos sin un objetivo preestablecido, selección natural operando en el entorno dado con los organismos existentes, el desarrollo científico puede ser visto como un proceso de evolución desde lo que sabemos, evolution from what we don't know, en lugar de una evolución hacia un objetivo preestablecido o una verdad última sobre la naturaleza, evolution toward what we wish to know. El proceso de resolución de revoluciones es la selección por conflicto dentro de la comunidad científica del modo más apto para practicar la ciencia futura. El resultado es un conjunto de instrumentos maravillosamente adaptados que llamamos conocimiento científico moderno. Las etapas sucesivas se caracterizan por un aumento en la articulación y especialización. Aunque hay pérdidas, problemas viejos abandonados, estrechamiento del alcance de la especialidad, la naturaleza de la comunidad garantiza que la lista de problemas resueltos y la precisión de las soluciones individuales seguirán creciendo. La decisión del grupo científico es el mejor criterio disponible para esto. Kuhn no cree que exista alguna cuenta de la naturaleza única, completa, objetiva y verdadera esperando ser descubierta. Esto no significa que no tome la verdad en serio. Simplemente rechaza una teoría simple de la correspondencia. Postscript, Aclaraciones y Desarrollos, 1969. En el postscript, Kuhn reflexiona sobre las críticas y aclara varios puntos. Reitera que su punto de vista fundamental permanece casi inalterado, pero reconoce que la formulación inicial creó dificultades y malentendidos gratuitos. Aborda el concepto de paradigmas. Como se mencionó, prefiere el término matriz disciplinar para el uso global, lo que una comunidad comparte, y ejemplares para el uso local, las soluciones concretas de problemas. La matriz disciplinar está compuesta por generalizaciones simbólicas, modelos y valores. Destaca la importancia de la estructura de la comunidad científica.
Las comunidades están formadas por practicantes de una especialidad que han tenido educaciones e iniciaciones profesionales similares. Comparten literatura técnica, ven los mismos problemas y se consideran responsables de un conjunto de metas compartidas. La comunicación dentro de estas comunidades es relativamente plena y el juicio profesional unánime. Estas comunidades existen en varios niveles, desde todos los científicos naturales hasta grupos de quizás 100 miembros, o menos. Aclara que la transición a la madurez científica, cuando es posible la investigación normal de resolución de enigmas, no debe asociarse con la primera adquisición de un paradigma, ya que las escuelas preparadigmáticas también tienen paradigmas. Lo que cambia es la naturaleza del paradigma. Subraya que las revoluciones no tienen que ser grandes, como las de Copérnico o Newton, ni parecer revolucionarias para quienes están fuera de la comunidad afectada, que puede ser de menos de 25 personas. Un delineamiento más claro de la estructura de la comunidad debería hacer que esta impresión diferente, que intentó crear, sea más evidente. También señala que las crisis no son un prerequisito absoluto para las revoluciones, aunque son el preludio habitual, pueden ser inducidas por trabajo en otra especialidad. Respecto al conocimiento tácito y la intuición, Kuhn aclara que no se refiere a intuiciones individuales inanalizables, sino a posesiones probadas y compartidas por los miembros de un grupo exitoso, adquiridas a través de la formación. No son inanalizables en principio, pero su naturaleza hace que la explicación no responda a la pregunta similar con respecto a qué. Esto se relaciona con la idea de que la percepción misma puede ser diferente entre individuos o grupos que comparten educación y experiencia. La habilidad adquirida de reconocer similitudes de situaciones a través de ejemplares se basa en un proceso neuronal que no es controlable conscientemente aplicando reglas o criterios. Sobre la inconmensurabilidad y las acusaciones de irracionalidad, Kuhn insiste en que la superioridad de una teoría sobre otra no puede probarse en el debate. Esto no significa que no haya buenas razones para ser persuadido, o que esas razones sean personales y subjetivas. Las razones, valores como precisión, simplicidad, fecundidad, se aplican de manera diferente por individuos y colectivamente. No hay un algoritmo neutral para la elección de teoría. El proceso es la persuasión, facilitada por el intento de comprender, a través de la traducción, la perspectiva del otro. La conversión a una nueva perspectiva es una experiencia separada y no intencional. Reconoce que su visión ha sido etiquetada como relativista, particularmente por sus comentarios sobre la inconmensurabilidad y la analogía con las comunidades lingüístico-culturales. Sin embargo, argumenta que, aplicado a la ciencia, puede no ser relativista. El desarrollo científico, como el biológico, es unidireccional, un proceso evolutivo desde estados primitivos. Aunque no hay una meta preestablecida. Es posible identificar criterios, como la precisión de la predicción, el número de problemas resueltos, que permiten distinguir una teoría posterior de una anterior en la línea de descendencia. Finalmente, aborda la relación entre descripción y normatividad. Algunos críticos argumentan que confunde el es con el debe. Kuhn responde que su teoría sobre la naturaleza de la ciencia, como otras filosofías de la ciencia, tiene consecuencias sobre cómo deberían comportarse los científicos para que su empresa tenga éxito.
Sus generalizaciones descriptivas son evidencia de su teoría precisamente porque también pueden derivarse de ella. Aunque sus tesis sobre periodos delimitados por rupturas son aplicables a otros campos, insiste en que el desarrollo científico es sorprendentemente diferente, particularmente en su progreso. Reitera características como la escasa presencia de escuelas competidoras en las ciencias desarrolladas, el hecho de que la comunidad científica es la única audiencia y juez de su propio trabajo, la naturaleza especial de la educación científica, la resolución de enigmas como objetivo, y el sistema de valores. Para entender la ciencia, es necesario estudiar las características especiales de los grupos que la crean y usan.